Tiempo y Letras presenta Más que una simple Navidad. Que lo disfruten. Sergio abrió los ojos antes de que sonara el despertador. No porque estuviera descansado, sino porque el cansancio ya no le permitía dormir de corrido. Tenía 45 años y el cuerpo le pesaba como si hubiera vivido el doble. Permaneció unos segundos mirando el techo, contando mentalmente todo lo que no le gustaba de su vida. El trabajo interminable, las deudas silenciosas, las conversaciones que ya no tenía con nadie. Se sentía agotado aún antes de levantarse. Dormir ya no era descanso, solo una pausa breve entre un día y otro. Sus pensamientos eran grises, repetitivos, y ninguno llevaba esperanza. Suspiró con fastidio y se incorporó sin prisa, como si incluso el acto de ponerse de pie fuera una obligación injusta. En la casa reinaba un silencio frío. Caminó hacia el baño arrastrando los pies, evitando mirarse mucho tiempo al espejo. El reflejo le devolvía a un hombre serio, con ojeras marcadas y una expresión endurecida por los años. Un hombre que había dejado de notar los pequeños detalles, el olor del café por la mañana, la luz suave entrando por la ventana, el simple hecho de compartir el desayuno. Su esposa, apenas un año menor que él, ya estaba despierta, moviéndose por la cocina con la rutina aprendida de quien hace las cosas sin ilusión. Sergio apenas la saludó. No hubo beso, ni una pregunta sincera, solo un gesto automático. Ella respondió de la misma manera, como si la distancia ya fuera parte del mobiliario de la casa. Las gemelas, de 19 años, salieron de sus habitaciones poco después. Tenían la energía propia de su edad, pero al cruzarse con su padre esa mañana, algo se apagó. Sergio no las miró a los ojos. No preguntó cómo habían dormido ni qué planes tenían. Se sentó a la mesa, tomó su café y lo bebió sin saborearlo, con la mirada perdida en ningún lugar. La apatía de Sergio era densa, casi tangible. Se deslizaba por la casa como una sombra y terminaba por envolverlo todo. Nadie levantó demasiado la voz. Nadie rió. La mañana avanzó pesada, como si el día ya hubiera nacido cansado, contagiado del desánimo de un hombre que, sin darse cuenta, había olvidado cómo vivir, y también cómo compartir la vida con los suyos. Sergio tomó las llaves y salió de la casa sin despedirse. Sobre la mesa dejó el dinero, acomodado en pequeños montones, como siempre hacía. No hubo palabras para su esposa, solo una mirada breve, suficiente para que ella entendiera que eso era todo lo que tenía para dar esa mañana. Responsabilidad sin afecto. Las gemelas lo siguieron en silencio hasta el auto. Él abrió la puerta del conductor y, sin decir nada, les indicó con un leve movimiento de cabeza que se subieran. Era una costumbre antigua, llevarlas a la escuela cada mañana. Un gesto que alguna vez fue cercanía y que ahora se había convertido en una obligación más de la rutina. El trayecto transcurrió sin música y sin conversación. Sergio conducía con la vista fija al frente, pensando en pendientes de trabajo y en el cansancio que no se le quitaba nunca. Al llegar a la escuela, las gemelas bajaron. Una de ellas se giró y le dijo adiós con una sonrisa tímida. La otra cerró la puerta sin mirarlo. Sergio arrancó de inmediato, sin notar la diferencia, sin registrar ninguno de los dos gestos. La ciudad despertaba a su alrededor, pero él no la veía. Las luces comenzaban a colgar de los postes. Algunos comercios ya exhibían esferas y guirnaldas, y los vendedores sacaban adornos de colores a las banquetas. Diciembre había llegado sin pedir permiso, y Sergio no se había dado cuenta. Fue hasta que pasó frente a la torre latinoamericana cuando algo llamó su atención. Frenó apenas un segundo, lo suficiente para observar las primeras decoraciones navideñas que rodeaban la zona. Entonces, sin quererlo, un recuerdo se abrió paso. De niño, año con año, su padre lo llevaba ahí. Subían, miraban la ciudad desde lo alto y hablaban de luces, de gente, de sueños. La Navidad tenía sentido entonces. Su padre reía, le señalaba las calles iluminadas y le prometía que siempre estarían juntos para ver la ciudad vestirse de fiesta. Ese ritual terminó cuando Sergio tenía 19 años. El cáncer se llevó a su padre, y con él se fue también la última Navidad que recordaba con verdadero cariño. Desde entonces, cada adorno, cada luz y cada canción eran un recordatorio doloroso. Por eso evitaba la Navidad. No porque no creyera en ella, sino porque le recordaba a alguien que ya no estaba. Sergio siguió conduciendo, dejando atrás la torre y los recuerdos, convencido de que ignorar la fecha era más fácil que enfrentarse a la ausencia.
Sergio nunca le había encontrado sentido a la Navidad desde hacía muchos años. Para él, ya no era más que un pretexto para reuniones familiares cargadas de conversaciones triviales, risas forzadas y silencios incómodos. Mesas llenas de comida donde también se sentaban la envidia, las comparaciones y los discursos vacíos que nadie creía del todo. Escuchaba frases repetidas una y otra vez, deseos de prosperidad que duraban lo que una noche, promesas de unión que se diluían al amanecer. Todo le parecía falso, ensayado, carente de verdad. No veía magia alguna en ello, solo una rutina adornada con luces y colores para ocultar lo que, en el fondo, estaba roto. Sergio atribuía su apatía a una idea que llevaba años repitiéndose en su cabeza. Los tiempos de antes habían sido mejores. Antes, cuando su padre estaba vivo. Antes, cuando la Navidad no dolía. Antes, cuando él aún creía que las cosas buenas podían quedarse. Pero esos tiempos no regresan jamás, se decía. El pasado no vuelve, y aferrarse a él solo trae decepción. Por eso prefería mantenerse distante. Pensaba que era más honesto no esperar nada, no emocionarse, no ilusionarse. Así, al menos, evitaba el golpe de la nostalgia. La Navidad, para Sergio, no era una celebración, sino un recordatorio constante de lo que se había perdido y de lo inevitable, que todo lo bueno pertenece al ayer. Las gemelas eran distintas, aunque compartieran el mismo rostro y la misma casa. Irene conservaba todavía cierta suavidad en la mirada, hablaba poco, pero observaba mucho. Rocío, en cambio, cargaba con un peso invisible que la había vuelto silenciosa y distante, especialmente con su padre. Rocío fue la que bajó del auto sin despedirse aquella mañana. No fue un acto de rebeldía ni de desprecio gratuito, sino una costumbre nacida del miedo. Un miedo que llevaba tiempo creciendo dentro de ella. Tenía una pareja. Nadie en casa lo sabía del todo. Nadie había visto las señales completas. Ese hombre ejercía sobre Rocío una violencia constante, a veces con palabras que la reducían, otras con gestos y golpes que la hacían sentir pequeña, indefensa. La controlaba, la culpaba, la hacía creer que no valía nada sin él. Y Rocío le tenía miedo. Un miedo profundo, paralizante. Miedo de decir algo. Miedo de que la lastimara más. Miedo incluso de que algún día no se detuviera. Ese temor fue deformando su manera de ver el mundo. Poco a poco dejó de confiar en los hombres. En todos. En sus palabras, en sus promesas, en sus silencios. Y su padre no fue la excepción. No porque Sergio le hubiera hecho daño directo, sino porque su ausencia emocional, su frialdad constante y su incapacidad para notar lo que ocurría frente a sus ojos reforzaban la idea de que no podía contar con él. Rocío sentía que su padre estaba ahí solo en cuerpo, no en presencia, que nunca preguntaba de verdad, que nunca miraba más allá de lo evidente. Y así, su confianza en él se fue desmoronando, igual que su fe en que algún adulto pudiera protegerla. Irene, aunque intuía que algo no estaba bien con su hermana, tampoco sabía cómo acercarse. En esa casa todos aprendían a callar, cada uno a su manera. El silencio se había convertido en una herencia compartida. Y mientras Sergio seguía adelante con su vida mecánica, sin notar despedidas ausentes ni miradas rotas, una de sus hijas vivía atrapada en un miedo que crecía en la oscuridad, esperando, quizás, que alguien al fin se diera cuenta. Pasaron algunos días sin que nada cambiara. La rutina siguió su curso, silenciosa y pesada. La decisión estaba tomada desde antes. La Navidad se pasaría en casa del hermano de la esposa de Sergio. No porque alguien lo deseara realmente, sino porque no había otro lugar a donde ir. Nadie tenía ganas. El hermano era arrogante y presumido, siempre atento al momento exacto para hacer sentir a los demás inferiores. Convertía cualquier conversación en una competencia disfrazada de anécdota, cualquier reunión en un escenario donde él debía brillar. Para Sergio, la situación tenía un matiz irónico. Años atrás, aquel hombre se había vuelto cristiano, y aún así seguía siendo profundamente odioso. La fe no le había quitado la soberbia, solo le había dado un nuevo lenguaje para ejercerla. Pero era eso o nada. Y así, como tantas otras cosas en la vida de Sergio, la Navidad se convertía en un compromiso incómodo que debía cumplirse. Llegó el día de Nochebuena. La ciudad estaba llena de luces y movimiento, pero Sergio apenas lo notaba. Fue a trabajar como cualquier otro día. Sabía que la compañía cerraba a las 2 de la tarde, como cada 24 de diciembre, pero aún así decidió quedarse más tiempo. No porque fuera necesario, sino porque no tenía prisa por volver a casa.
El trabajo era un refugio silencioso donde no se le pedía sentir, solo cumplir. Mientras afuera la gente se apresuraba para reunirse con los suyos, Sergio permanecía en su escritorio, revisando papeles sin urgencia, mirando el reloj avanzar con indiferencia. Cada minuto extra era una forma de retrasar lo inevitable. Una noche llena de sonrisas falsas, conversaciones vacías y recuerdos que prefería no tocar. Sin darse cuenta, su decisión de quedarse más tiempo no solo lo alejaba de la Navidad, también lo alejaba un poco más de su familia, justo en la noche en que más lo necesitaban. Poco antes de las 4 de la tarde, el teléfono de Sergio vibró sobre el escritorio. El sonido lo sacó de su ensimismamiento. Era su esposa. Contestó con la misma apatía de siempre, pero la voz al otro lado de la línea era distinta, temblorosa, apurada. Rocío no aparecía. No había vuelto a casa. No respondía llamadas. Nadie sabía dónde estaba. Algo en el pecho de Sergio se tensó, aunque no supo ponerle nombre. Colgó sin decir mucho más, prometiendo regresar de inmediato, mientras una inquietud nueva, incómoda, comenzaba a abrirse paso entre su cansancio habitual. Muy lejos de ahí, Rocío estaba sentada en el suelo frío de un sótano que no sentía como un lugar, sino como una trampa. Tenía las rodillas contra el pecho y el rostro húmedo por las lágrimas que ya no intentaba contener. El miedo la paralizaba. No era un miedo pasajero, sino uno profundo, animal, de esos que hacen pensar que quizá no se saldrá con vida. Minutos antes había estado sentada en un sillón. Su novio se le había acercado con una insistencia que ella conocía demasiado bien. Rocío se negó. Su cuerpo y su voz dijeron que no. La respuesta fue inmediata, una bofetada seca que la hizo caer al piso. Después, la orden muda de quedarse ahí, de no levantarse, de no intentar nada. Rocío entendió, sin que nadie tuviera que decírselo, que no la dejaría salir. Al menos no hasta que él lo decidiera. El sótano se cerró sobre ella como una boca oscura. Pensó en su casa, en su hermana, en su madre. Pensó en su padre, y sintió una tristeza distinta, más honda, la certeza de que no sabía si podía confiar en que él la buscara a tiempo. Mientras la ciudad se preparaba para celebrar la Nochebuena, Rocío permanecía atrapada, esperando que alguien notara su ausencia antes de que fuera demasiado tarde. Sergio llegó a casa con el corazón acelerado y una sensación de vacío que no había sentido antes. La ausencia de Rocío pesaba más que cualquier silencio previo. En la sala, su esposa y Irene lo esperaban con los rostros pálidos, cargados de culpa. Las palabras comenzaron a salir a trompicones. Nadie sabía realmente lo que estaba pasando en la vida de Rocío. Nadie había preguntado lo suficiente. Irene bajó la mirada y confesó que sabía que su hermana tenía novio, pero solo por encima. Nunca imaginó algo así. Nunca pensó que el peligro estuviera tan cerca. El remordimiento se apoderó de los tres. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de lo poco unidos que estaban como familia. Y Sergio, más que nadie, sintió el golpe. Comprendió que su distancia, su apatía, su costumbre de no mirar, habían dejado grietas profundas. Sin pensarlo demasiado, tomó las llaves y salió de la casa. No tenía un destino claro. No sabía a dónde ir. Solo sabía que necesitaba encontrar a su hija. Le pidió a su esposa y a Irene que se quedaran en casa, por si Rocío regresaba. Esa noche, por primera vez en años, Sergio no huía de algo, corría hacia alguien. Mientras tanto, en aquel sótano oscuro, Rocío vio una oportunidad. Su novio se había quedado dormido en el sillón, vencido por su propia violencia y descuido. El silencio era tenso, pero real. Entonces notó una ventana entreabierta. Pequeña, alta, pero suficiente. El miedo le dio fuerza. Trepó con torpeza, sintiendo como el cuerpo le temblaba mientras se aferraba al borde. Cuando estaba a punto de salir, una mano la sujetó del pie. El terror la atravesó. Sin pensarlo, reaccionó. Logró golpearlo con fuerza en el rostro y se soltó. Cayó al otro lado y corrió sin mirar atrás. El aire frío le quemaba los pulmones. Sus piernas apenas respondían. Las prisas la traicionaron. Tropezó y cayó al suelo. Al intentar levantarse, lo vio venir. Él estaba ahí, acercándose rápido, con el rostro torcido por la furia. No hubo tiempo para gritar. La arrinconó contra una pared. El mundo pareció detenerse. Entonces ocurrió algo inexplicable. Una fuerza repentina, inmensa, lo arrojó lejos de ella. Su cuerpo se estrelló contra la pared opuesta con un golpe seco. Una luz blanca, intensa, casi cegadora,
llenó el lugar por un instante. No era un reflejo, ni un faro, ni algo que Rocío pudiera entender. Era como si la noche misma hubiera sido rasgada. Rocío quedó inmóvil, respirando con dificultad, sin comprender qué acababa de suceder. Solo sabía una cosa: ya no estaba sola. Sergio conducía sin rumbo fijo cuando, de pronto, algo dentro de él se quebró. Sin pensarlo, detuvo el auto a un costado de la calle. Las ganas de llorar lo vencieron de golpe, como si todo el peso de los años hubiera decidido caerle encima en ese instante. Se inclinó hacia adelante y apoyó el rostro contra el volante. Su llanto fue profundo, sincero, desordenado. Por primera vez en mucho tiempo, se rendía. Lloró por su hija desaparecida. Lloró por su familia distante. Lloró por el hombre en el que se había convertido sin darse cuenta. Cada sollozo era una confesión muda, una culpa que ya no podía seguir cargando solo. Entonces ocurrió algo extraño. La misma luz que tiempo antes se había manifestado frente a Rocío apareció ahora sobre él. No lo cegó, no lo asustó. Al contrario, lo envolvió con una calma desconocida. Era una paz profunda, casi imposible de explicar, como un abrazo que no se ve pero se siente. Y con esa calma llegó una certeza. Un impulso claro, firme, imposible de ignorar. Debía ir a la Torre Latinoamericana, al lugar donde su padre lo llevaba de niño, al sitio donde, por última vez, había sentido que la Navidad tenía sentido. Sergio levantó el rostro, se secó las lágrimas y arrancó el auto. Mientras conducía hacia ese punto de la ciudad, comprendió algo que nunca se había permitido aceptar. No era que la Navidad hubiera perdido su valor, era que él había dejado de mirarla, porque dolía. Y esa noche, sin saber por qué ni cómo, estaba listo para enfrentar ese dolor. La ciudad iluminada lo acompañaba en silencio, como si también esperara algo, como si esa Nochebuena aún tuviera algo que devolverle. Sergio subió a la Torre Latinoamericana con prisa, las manos aferradas a la barandilla del ascensor mientras el piso avanzaba lentamente. Cada segundo parecía eterno y, a la vez, lleno de recuerdos. Se dio cuenta de que conocía aquel lugar como la palma de su mano. Cada pasillo, cada puerta, cada rincón le resultaba familiar, como si el tiempo no hubiera pasado. Su infancia, las visitas con su padre, los momentos de asombro al contemplar la ciudad desde lo alto, todo regresaba con claridad y fuerza. El ascensor llegó al último piso y Sergio salió casi corriendo, buscando entre la luz tenue y la brisa fría de la terraza. Y allí estaba ella, Rocío. Sus ojos se encontraron y todo el miedo, la distancia y el silencio acumulados desaparecieron en un instante. Sin pensarlo, Sergio corrió hacia su hija y la abrazó con toda la fuerza que había acumulado durante años. Rocío, temblando, se aferró a él también. Las lágrimas comenzaron a caer, primero en sus mejillas, luego entre sollozos profundos que parecían borrar meses de dolor y ausencia. No hicieron falta palabras. No había reproches ni explicaciones. Solo el abrazo, la presencia, la certeza de que se habían encontrado nuevamente. Y en ese momento, Sergio sintió algo que no recordaba desde niño, que todavía existía la Navidad, no en las luces ni en los adornos, sino en el amor, en la familia, en la unión que tantas veces había ignorado. Sergio la miró con el rostro aún húmedo por las lágrimas y, entre sollozos, le preguntó: ¿Qué hacías aquí, Rocío? Ella respiró hondo, tratando de organizar sus palabras mientras el recuerdo de lo sucedido aún temblaba en su voz. Papá, fui salvada por una luz intensa. Una fuerza que me protegió. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Al principio era tan fuerte que no podía mirar, pero poco a poco fue perdiendo intensidad hasta dejarme ver. Sergio parpadeó, incrédulo, sin saber qué decir. Su confusión se reflejaba en cada músculo de su rostro. Rocío, viendo la duda en él, gritó con efusividad: «Ha sido el abuelo, papá. Mi abuelo me salvó». El impacto fue inmediato. Sergio recordó la foto en su buró, aquella que nunca movía, del padre que tanto había amado y perdido. De repente, todo cobró sentido: la luz, la fuerza, la protección inexplicable. Un sollozo quebró de nuevo a Sergio. Sus piernas flaquearon, y se apoyó contra el barandal, incapaz de sostenerse por un instante. Rocío se acercó y lo abrazó, fuerte, con la certeza de quien ha vuelto de un peligro que parecía insuperable. Susurró al oído de su padre: «Papá, mi abuelo me mandó aquí. Nos trajo a este lugar, para que nos encontráramos».
Sergio sintió como su corazón recuperaba fuerzas al calor del abrazo de su hija. Poco a poco, sus piernas volvieron a sostenerlo, y abrazando con toda su fuerza a Rocío, se permitió mirar más allá. Juntos se inclinaron sobre el barandal, contemplando la ciudad iluminada, bañada en luces navideñas. Cada calle, cada plaza, cada edificio parecía brillar con un nuevo sentido. Esa noche, para Sergio, la Navidad ya no era una carga, ni un recuerdo doloroso. Era un renacer, una promesa de unión, de cuidado, de familia. Y por primera vez en años, la esperanza se sintió tan intensa como aquella luz que los había reunido. Regresaron a casa. Al ver a Rocío bajar del carro, Irene y su madre corrieron hacia ella. Sin pensarlo, las tres se abrazaron con fuerza. La madre, entre lágrimas y sollozos, agradecía a Dios por tener a su hija sana y salva. Cada latido parecía un alivio, cada abrazo un renacer. Cuando Sergio se acercó, su esposa abrió la boca para preguntar qué había sucedido. Él, con una sonrisa suave y amorosa, puso un dedo sobre los labios de ella y le dijo: «Después te explico». Sin más palabras, abrazó a las tres, y por un largo momento los cuatro permanecieron unidos en un silencio que hablaba más que cualquier frase. Fue un abrazo cargado de emoción, de culpa liberada, de reconciliación. Ese instante de calma fue interrumpido por una frase cómica de Rocío, que, intentando aligerar el ambiente, dijo: «Nos hemos quedado sin Navidad». Sergio sonrió ante la exageración de su hija, pero Irene negó con la cabeza, haciendo un gesto serio. «Yo no quiero ir a la casa del hermano de mamá». Al mirar a su madre le respondió con una mirada de enojo complaciente y cómica. Ambas se rieron de manera silenciosa. Sergio, con una sonrisa, interrumpió la escena y les pidió a las tres que se pusieran un abrigo. Era hora de subirse al carro y continuar la noche juntos. Mientras conducían, la ciudad iluminada se extendía ante ellos como un océano de luces. La mente de Sergio volvió a la vieja foto de su abuelo, aquel hombre que tantas veces lo había protegido y guiado. Pero esta vez, su mirada se detuvo también en su madre. Iban camino al asilo donde la abuela vivía, y en aquel lugar ya se celebraba la Navidad. Al llegar, fueron recibidos cálidamente. La abuela estaba al fondo del salón, sentada a un lado de la mesa de regalos. Al ver a Sergio, sonrió y comenzó a llorar. Sergio también sonrió y caminó hacia ella, pero las gemelas se le adelantaron junto con la esposa, abrazándola con fuerza. Fue un instante de amor puro, de conexión que parecía borrar años de distancia y silencios. La fiesta se desplegó ante ellos, luces parpadeantes, villancicos que llenaban el aire, y risas que resonaban entre los viejitos y los familiares. Las gemelas bailaban, sonriendo, tomando de la mano a la abuela y a otros ancianos traviesos, que se movían con gracia y humor, contagiando felicidad. Sergio abrazó a su esposa y le dio un beso, sintiendo que el hogar no era un lugar, sino un momento compartido. Era un lugar feliz, viejitos y familiares conviviendo, olvidando las penas, celebrando la vida. Y en medio de esa alegría, Sergio comprendió algo que llevaba años ignorando. La Navidad no está en los regalos, ni en las casas decoradas, ni en los lugares a los que uno va. La Navidad se construye desde el interior, desde la atención, el amor y la unión que se cultiva día a día. Es un legado que se transmite a los hijos, una luz que protege, une y guía, aun cuando parece que todo está perdido. La Navidad verdadera es la que nace en el corazón, se multiplica en los abrazos y permanece en la memoria de aquellos a quienes se ama. Hasta aquí. Más que una simple Navidad. Esperamos haya sido de tu agrado. No olvides visitar nuestro canal, darle like y suscribirte. Gracias y felices fiestas.